bienvenidos a País Posible, el podcast en el que conversamos, capítulo a capítulo, sobre el libro de Ernesto Rojas Morales. Yo soy Camila y me acompaña, como siempre, Andrés. Hola Camila, hola a todos. Hoy empezamos el capítulo 2 de ese maravilloso libro que mencionaste. Se inicia con un título que suena a promesa audaz. En 10 años es posible erradicar para siempre la pobreza y el desempleo. Y como el capítulo es ambicioso, lo convertimos en una trilogía. 3 episodios independientes, pero hermanos. En este primero vamos a entender el problema, la desigualdad y sus raíces. En el segundo, desmontaremos las falsas causas de la pobreza. Y en el tercero, llegaremos a la solución que propone el libro, la renta básica y el trabajo garantizado. Se pueden escuchar por separado, pero juntos forman el argumento completo. Diagnóstico, desmonte de mitos y propuesta. Empecemos por el diagnóstico. Andrés, el libro abre con una afirmación dura. Colombia enfrenta las consecuencias de su principal problema, la elevada desigualdad y la gran proporción de pobres existente desde tiempo atrás. Y le pone contexto. Si bien todos los países padecen algún grado de desigualdad, Colombia es el segundo peor en la región latinoamericana en cuanto a ingresos y a la posesión de la tierra. Eso indica un grave desajuste económico y social, con fatales consecuencias en términos de la vida humana. Fatales consecuencias no es una metáfora. Por eso para este episodio hemos adoptado el título La desigualdad mata. Viene del sociólogo Göran Terborn, que tituló su libro precisamente La desigualdad mata. El capítulo lo cita: la desigualdad es una violación de la dignidad humana. Puede adoptar múltiples formas y tiene múltiples consecuencias, tales como la muerte prematura, mala salud, humillación, subyugación, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social, pobreza, inseguridad. Y no es solo un problema de países pobres. Ese es un hallazgo notable que recoge el libro. Estudios hechos en países ricos pero desiguales muestran lamentables resultados en mortalidad infantil, maternidad adolescente, rendimiento estudiantil, tasas de homicidios y encarcelamientos, esperanza de vida, enfermedades mentales y obesidad. La desigualdad enferma a toda la sociedad, no solo a los pobres. Detengámonos en esa lista de Thurborn, porque cada palabra tiene rostro en la vida diaria. Muerte prematura. En una misma ciudad, la esperanza de vida cambia de un barrio a otro. Exclusión del conocimiento. El muchacho brillante que no pudo seguir estudiando. Humillación. La fila del favor. El trato de menos. Por eso el autor no habla de un problema económico a secas, sino de una violación de la dignidad humana. Ese es el punto de partida moral de todo el capítulo. Pongámosle números a esa desigualdad, porque el capítulo los trae muy concretos. Una forma sencilla de describirla, dice el libro: los ingresos del 10% de la población más rica son 11 veces mayores que los del 10% de la población más pobre. 11 veces. Traduzcamos eso a la vida diaria. Si en una casa entra un salario mínimo, en la otra entran 11. Con lo que una familia paga el mercado del mes, la otra apenas completa el pasaje de la semana. Y la situación empeoró después de la pandemia. Ingresaron a la condición de pobreza casi 4 millones de personas. Muchas de ellas, señala el libro, no pueden pagar el costo de las 3 comidas diarias. 4 millones. Como si todos los habitantes de las 3 principales ciudades de la costa atlántica, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, se hubieran vuelto pobre de un año para otro. Y aquí viene lo más inquietante. Esta dura realidad no es desconocida por la dirigencia política. El problema no es de información, es de teoría económica. Ahí entramos al famoso goteo. Los consejeros económicos más conspicuos, dice el libro, defienden la teoría de que si los ricos disponen de más dinero, tendrán más posibilidades de invertir en nuevas empresas y generar más empleo, con lo cual se logra distribuir ingresos entre un número importante de personas. La imagen popular es la de la copa de champaña. Se llena la copa de arriba y el líquido rebosa hacia las copas de abajo.
Se parte del supuesto de que los ricos son quienes saben o tienen la capacidad de hacer más riqueza y de que, una vez alcanzada, espontáneamente se filtrará, aunque lentamente, hasta llegar a manos de los pobres. El problema es que la evidencia no acompaña la promesa. La versión de barrio de esa promesa la conocemos todos. Cuando a la empresa le vaya bien, mejorarán los sueldos. Y la empresa crece, cambia de sede, se fusiona, y los sueldos siguen iguales. Esa es la experiencia que ha alimentado la desconfianza en el goteo. La copa de arriba se agranda, pero gotea poco y tarde. Pero ojo, que el libro tampoco se va al otro extremo. Es un matiz importante. Propender por una igualdad universal no es propiamente una solución para lograr el crecimiento económico, tal como se comprobó en países socialistas, donde se eliminaron todos los incentivos económicos individuales y con ellos se entorpecieron la innovación, el emprendimiento y el esfuerzo laboral. Ni la copa que no gotea, ni la igualdad absoluta que apaga los motores. Exacto. Y en el otro extremo, en países como Estados Unidos y el Reino Unido, los incentivos, como las rebajas fiscales para los ricos, fueron excesivos, lo cual condujo a un aumento de la desigualdad que se convirtió en un freno al crecimiento económico. La desigualdad extrema no es solo injusta, es mala para la economía. ¿Y qué pasa en la calle cuando la desigualdad se exacerba? El libro lo describe sin eufemismos. Se agudiza la pobreza, emerge la economía ilícita y la inseguridad callejera, y crece la necesidad de gastar más en fuerza pública para tratar de controlar la descomposición social. Es decir, terminamos pagando la desigualdad de todas maneras, en cámaras, rejas, vigilantes y policías. Y con un límite moral que el libro señala con crudeza. La represión policial resulta inútil ante quien roba por hambre o ante quien se enrola en organizaciones delictivas buscando dejar de ser pobre, aunque sea por un corto tiempo antes de morir. O Aquí el capítulo desmonta una creencia muy extendida, la de que cada cual es responsable de su suerte. la comunidad se acoge con frecuencia a la creencia de que a cada individuo, y solo a él, le corresponde conseguir su digno sustento. Según ese argumento, los pobres son responsables por no adquirir las capacidades adecuadas o por no esforzarse lo suficiente. Todo eso se apoya en dos supuestos: que existe igualdad de oportunidades y que todos somos iguales al nacer. Y el libro dice que, en la práctica, ninguna de las dos circunstancias se da. El que nace en un hogar pobre tiene una alta posibilidad de recibir mala nutrición, lo que conlleva un deficiente desarrollo cerebral y de salud. Es decir, arranca la carrera con condiciones inferiores para aprovechar unas oportunidades que, además, ya son precarias para la clase pobre. Pongamos el ejemplo de la vida diaria. Dos niños nacen el mismo día en la misma ciudad. Uno desayuna huevo, fruta y leche. El otro agua de panela cuando hay. A los 5 años, uno entra a un colegio con laboratorio, profesor de inglés y conexión a Internet. El otro a una escuela sin ni siquiera una biblioteca, con muy pocos profesores y al que se llega después de caminar 2 horas. ¿En qué momento compitieron en igualdad? Nunca. Y el libro usa justamente ese ejemplo. La educación a la que pueden acceder los campesinos y los habitantes de las barriadas es, por lo general, de ínfima calidad comparada con la disponible para quienes pueden pagar centros de enseñanza privada. Y la pobreza no es solo falta de plata. El libro habla de la pérdida de capacidades. Para un pobre será muy difícil, casi imposible, tener la capacidad de elegir el tipo de vida deseado. Acceso franco a la educación, a la tierra, a los servicios públicos de salud y de justicia. Estará muy distante de los beneficios del crédito bancario, de ser usuario de recursos tecnológicos o de mejorar su escasa participación cívica. En la práctica, no elige qué estudiar, ni dónde vivir, ni cómo defenderse cuando lo atropellan. La pobreza es también una lista de decisiones que otros toman por ti. Con ese análisis, el capítulo saca su primera gran conclusión: ¿Cuál? que el bienestar social debe asumirse como una responsabilidad del Estado. Y con eso en mente propone dos programas: uno de renta alimentaria
otorgada a la población inactiva por edad o por incapacidad, y otro orientado a brindar empleo a quienes no encuentren trabajo en el sector privado. Que son justamente el tema del episodio 3 de esta trilogía. Por ahora dejemos anotada la meta. La meta es universalizarlos antes de finalizar los 10 años venideros. Todo colombiano, desde el día de su nacimiento hasta el de su fallecimiento, debe tener ingresos para su sostenimiento. Vamos ahora a las raíces. ¿De dónde viene tanta desigualdad? El libro es directo. La concentración de la propiedad puede entenderse como la principal causa de la pobreza, hasta ahora irredimible. Y la historia viene de lejos. Durante la colonización, los españoles se ubicaron donde podían extraer los recursos naturales para enriquecerse, sin compartir con los nativos el fruto conseguido. La riqueza se exportaba sin ninguna previsión ecológica ni económica para los habitantes de la región. El capítulo cita al Nobel Joseph Stiglitz sobre esa semilla colonial. Stiglitz señala que la disputa entre colonizadores e indígenas sembró una semilla de desigualdad en Latinoamérica y que la distribución dispareja de la tierra en economías agrarias contribuyó a la creación de algunas familias muy ricas y muchas familias muy pobres. La región latinoamericana es la más desigual del mundo, según la ONU, y para 2014 Colombia era el segundo país con mayor desigualdad de Latinoamérica. Y hay una paradoja regional que duele. En nuestros países se ha dado la paradoja de tener un crecimiento económico sostenido durante largos periodos y, simultáneamente, un incremento del número de personas en estado de pobreza. Crecer no ha sido suficiente. Le correspondería entonces al Estado, mediante los impuestos diferenciales, mejorar la distribución del ingreso. Pero las estadísticas muestran que esta corrección no se ha dado. ¿Y por qué no se corrige si el diagnóstico es tan claro? Porque las decisiones para una mejor redistribución primaria del ingreso no son fáciles de aplicar. Aún las más tímidas acciones para profundizar una reforma agraria o urbana, controlar los monopolios y los oligopolios, o popularizar la apropiación de las nuevas tecnologías, han recibido fuertes descalificaciones por parte del establecimiento. Es decir, quien propone repartir mejor las cartas termina acusado de querer acabar el juego. Y mientras tanto, el libro insiste en cómo debemos entender la miseria, como un fenómeno estructural, no marginal ni transitorio, que afecta cada vez a más amplias masas de la población. Los fracasos acumulados obligan a intentar resolverla de manera distinta. En tenencia de tierras, ¿qué tan mal estamos? Somos el país más desigual de la región latinoamericana, y la evolución de la distribución de la propiedad agraria es nula o regresiva, a pesar de que la historia de la reforma agraria no es corta y además está llena de vicisitudes. En ese vacío aparecieron el narcotráfico y la minería ilegal. Con una oferta concreta, altos ingresos y menos esfuerzo, las rentas ilícitas se convirtieron en una fuente de bienestar para el campesino miserable, sin operaciones de crédito, sin asistencia técnica, sin riesgos comerciales. Los compradores del producto ilícito lo solucionaban todo. Imponían un orden inmoral, pero al fin un orden con reglas respetadas por todos. El capítulo trae una anécdota histórica que estremece, la de Manuel Marulanda, comandante por muchos años de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, que azotaron con su violencia vastas regiones de Colombia. Ante las dificultades para iniciar el proceso de paz con las FARC, se llegó a pensar que si los agentes de la represión oficial, tiempo atrás, cuando Marulanda era un agricultor, no le hubieran hecho perder unas aves de corral y los elementos agrícolas que poseía, tal vez no se habría levantado en armas ni organizado la mayor fuerza revolucionaria hasta ahora conocida. Unas gallinas perdidas en el origen de medio siglo de guerra. Suena increíble, pero apunta a algo de fondo. La anécdota vale no por su aritmética, sino por su moraleja. Cuando el Estado le quita al campesino lo poco que tiene, en lugar de garantizarle lo básico, siembra rencores que pueden costar generaciones. ¿A qué apunta? A un hecho que el libro califica de indiscutible, el origen del conflicto armado colombiano está relacionado con el problema agrario. Así lo confirma el sociólogo e investigador Alejandro Reyes Posada.
quien, refiriéndose al Acuerdo de Paz de 2016, identificó la tenencia de la tierra como un tema central. Y la disputa sigue viva. Paramilitares y otras organizaciones armadas han creado una ola de terror, con asesinatos sistemáticos contra reclamantes de tierras, líderes sociales, defensores de derechos humanos y exmilitantes de las FARC. La tierra no es solo la del campo, el capítulo dedica una sección a la tierra urbana. Desde mediados del siglo XX ya se palpaba la aglomeración demográfica en los centros urbanos, por las migraciones masivas y el descenso acelerado de la mortalidad infantil. Se hacía imperioso modificar los regímenes del mercado de las tierras urbanas, cuyos precios crecían desproporcionadamente ante la presión de la demanda. Y aquí aparece una cita deliciosa de Antanas Mockus. Siendo alcalde de Bogotá en 2003, dijo en tono irónico: si yo fuera radical, y en algún sentido lo soy, y si tuviera que identificar en el país alguna oportunidad crucial de desarrollar una agenda radical, tomaría la de la reforma urbana. No pondría el énfasis en la reforma agraria, sino que optaría por la reforma urbana. ¿Y por qué la ciudad? Miremos el bolsillo de una familia común. Si en la casa entran 2 salarios mínimos y el arriendo se lleva uno de cada 3 pesos, lo que queda debe alcanzar para comida, transporte, servicios y colegio. Cualquier imprevisto, una enfermedad, un despido y las cuentas no cierran. Ese es exactamente el dato del libro. El incremento acelerado de la demanda de vivienda elevó vertiginosamente los precios de la tierra urbana, obligando a las familias pobres o vulnerables a destinar una tercera parte de sus escasos ingresos a pagar el arriendo o la cuota hipotecaria. Y del lado opuesto, el fenómeno permitió a los propietarios de las haciendas circundantes de las grandes ciudades incrementar aceleradamente su riqueza. Solo les bastaba esperar el desborde urbano para que sus propiedades entraran a formar parte de la ciudad. Ganar dinero durmiendo, mientras la ciudad crece hacia tu finca. Hubo un intento serio de corregirlo. El gobierno de Virgilio Barco presentó la Ley de Reforma Urbana, inspirada en el ideal de reconocer para todos el derecho a la ciudad. De inmediato fue blanco de demandas. La extinción de dominio contenida en esa ley causó grandes temores entre los terratenientes, que la vieron como la llegada del comunismo internacional. Finalmente, la Corte Suprema confirmó el texto legal. Nos falta la tercera concentración, la de las empresas. El fenómeno de la concentración de la propiedad por fusiones y adquisiciones se ha dado en muchos países, y Colombia no es la excepción. El modelo económico, con sus pautas de desregulación, reducción de la intervención estatal y privatización de entes públicos, ha contribuido a la aparición de grandes empresas dominantes del mercado. ¿Y qué buscan esas grandes sociedades? Estarán siempre en la búsqueda de una constante expansión, del mejoramiento de la eficiencia y del aumento de la competitividad internacional. Obtener el máximo de utilidades es uno de sus objetivos, y para ello encuentran razonable lograr economías de escala mediante fusiones o adquisiciones de otras empresas del mismo sector. La justificación de siempre son las economías de escala y las sinergias. Y el libro las pone en duda. Hay expertos que cuestionan ese supuesto axioma de que fusionarse maximiza utilidades, y sobre las sinergias, esa idea de que el todo es más que la suma de sus partes. Pero el capítulo advierte que ese mayor valor solo se da en algunos tipos de mercados. No es un principio de aplicación general. El caso más sensible es el financiero. Un estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana afirma que el sistema financiero colombiano posee una estructura oligopolista, a lo cual contribuyeron las fusiones y adquisiciones de finales del siglo pasado y comienzos del presente. Y los hechos parecen haberlo comprobado. La reducida competencia ha repercutido en el aumento continuado del diferencial entre las tasas pagadas a los depositantes y las cobradas a los usuarios del crédito. Traduzcamos con un ejemplo de la vida común. Doña Rosa tiene sus ahorros en el banco y le pagan una tasa mínima. Su vecino tendero necesita un crédito para surtir la tienda y le cobran una tasa muchas veces mayor.
La diferencia entre esos dos números es la ganancia del banco, y como los bancos son pocos y grandes, no hay quien compita para reducirla. Esa circunstancia, concluye el libro, ha incidido en el lento crecimiento del sector productivo, mientras se aprecia cada vez una mayor rentabilidad de los grandes bancos. Cerremos con la propuesta que este episodio deja sembrada. ¿Cómo se financia ese Estado responsable del bienestar? Con una regla sencilla de enunciar, aumentar cada año un 1% el porcentaje del Producto Interno Bruto recaudado por el fisco, hasta alcanzar niveles comparables con el promedio de los demás países. Recordemos, del capítulo 1, que Colombia recauda mucho menos que sus pares. ¿Y qué efecto tendría poner ingresos en manos de los pobres? El libro lo anticipa. Al aumentar la capacidad de compra de la población pobre, se impulsará la producción de bienes para el consumo interno, como los alimentos de origen agrario o los bienes básicos industriales, y con ellos se generarán numerosos empleos económicamente productivos. Es el goteo, pero al revés. El chorro de plata que entra por abajo impulsa toda la economía. El ejemplo cotidiano es el mercado del pueblo. Cuando el jornalero tiene con qué comprar, vende la señora de la plaza, vende el de los huevos, vende el que transporta la carga. La plata de abajo circula rápido, porque se gasta toda y se gasta cerca. Camila, resumamos entonces el episodio en 3 ideas. Primera, la desigualdad mata, y la colombiana es de las peores del mundo. El 10% más rico gana 11 veces lo del 10% más pobre. Segunda, sus raíces son tres concentraciones: la tierra rural, la tierra urbana y la propiedad empresarial. Y tercera, ni el goteo ni la caridad la resolverán. El bienestar social es una responsabilidad del Estado, con dos programas concretos y una meta de 10 años. Y en el próximo episodio de esta trilogía desmontaremos las falsas causas de la pobreza. ¿Por qué los pobres tienen muchos hijos? ¿La caridad soluciona algo? ¿Cuántas generaciones debe esperar una familia en salir de la pobreza? Las respuestas encuéntralas en el episodio titulado Las falsas causas de la pobreza. Este fue un episodio de País Posible, basado en el capítulo 2 del libro de Ernesto Rojas Morales. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.